muy pequeño ya me gustaba dibujar pues, con lapiceros, colores, cuadernos, y luego pues yo creo que fui claramente influido por aquellos documentales tan buenos que teníamos del hombre y la tierra de Félix Rodríguez de la Fuente, donde nos mostraba sus cuadernos de campo y se veían pues, dibujos combinados con escritura, y bueno, pues a mí eso yo creo que me influyó mucho. Realmente lo que me empezó fascinando desde pequeño fue la naturaleza y los animales, los bichos, vamos. Cuando tuve que ir a la universidad, pues sí, inicié estudios en León, en la Facultad de León de Biología, pero no los terminé, y me hice un traslado a Salamanca, donde sí me licencié en Bellas Artes, y bueno, luego al finalizar la carrera continué con un posgraduado en el Reino Unido, o sea, un máster, y allí ya pues, realicé parte de lo que ha sido mi trayectoria como artista, porque me quedé 13 años viviendo por allí. A lo que me expuse allí fue a compañeros del máster, que cada uno era de una nacionalidad. Yo recuerdo que éramos como 18 y yo era el único español, y había gente pero de prácticamente todo el mundo. Y eso es muy interesante, el tener contacto con gente que viene de otra cultura. Entonces pues nos nutrimos mutuamente los unos de los otros. He recibido diferentes becas que se denominan residencias artísticas, las cuales me han permitido desarrollar mi trabajo en diferentes partes del mundo. Algunas veces pues, durante 6 meses, otras veces 2 meses, un mes, dependiendo de las características de esa residencia artística. Y es una oportunidad muy importante, yo creo, para los artistas, porque en ese periodo no tienes que preocuparte pues, de ganar dinero, sino de dedicarte exclusivamente a tu trabajo, y a cambio a veces lo que te piden es dar unas diferentes charlas o clases magistrales, como se suelen llamar ahora, en la isla de Creta, en Grecia, que fue muy interesante porque además estuve aislado en el centro de la isla. Me dejaron un chalet para mí solo, y bueno, ahí estuve estupendamente y desarrollé un tipo de obra interesante. Parte de ella la mandé para España. Mi primera exposición así en solitario fue aquí en Palencia, en lo que era en su día Caja Duero, Caja España, que ahora lo han vuelto a habilitar un poco como exposiciones. Pues ahí hice una primera exposición. Esa exposición me la propuso el que entonces era vicerrector del campus, que era Luis Miguel Cárcel, porque vio una exposición mía yo creo que recuerdo que era la Sala Unamuno en Salamanca. Entonces allí me lo presentaron y me habló de que tenían un proyecto de rehabilitar pues sí, yo creo que de rehabilitación de un palacio, que en este caso era el Palacio de los Aguado, ¿no? La Casa Junco, como se conoce, y que si tenía obra disponible, pues que podría exponerla allí, y, pues indefinidamente. O sea, y bueno, pues accedí a ello y así se hizo. He ido en 2 ocasiones a Japón y bueno, la verdad es que me encanta el país. Eso es un país al que volvería y volvería. Procuro trabajar todos los días en el estudio, y si no es en el estudio, pues haciendo apuntes fuera o diferentes cosas relacionadas con lo que es la producción. Mi obra en general siempre toca temas naturales o tiene connotaciones, pues bien sean de la naturaleza en sus diferentes facetas, la botánica, la entomología, la ornitología, la ciencia en general. Las pieles que utilizo son normalmente son mudas de insectos o mudas de ofidios, reptiles y demás, de la cual ellos se van despojando, como sabemos, periódicamente a medida que van creciendo. Entonces, pues he utilizado esas mudas no solo por mi interés en lo que es el mundo natural o la zoología en general, sino porque son elementos translúcidos, y dentro de mi obra me interesan mucho las diferentes capas y dejar vislumbrar algo a través de algo que sea translúcido. Algunas de las obras que realizo, el único elemento pictórico, vamos a decir,
es mi propia caligrafía. O sea, puede ser una obra grande, pero solo hay escrito. Lo que hago es escribir en varias direcciones, creando una especie de urdimbre o de entramado, y que luego suelo someter a un enterramiento. Yo entierro esas escrituras para que la humedad de la tierra oxide las tintas y se generen una serie de efectos cromáticos que me interesan visualmente. Y entonces, en cuanto a lo que yo pongo ahí, como digo, no pretendo para nada que el espectador lo lea. De hecho, posiblemente es bastante difícil, aunque utilice un espejo. En los últimos años he desarrollado un tipo de obras a las que yo denomino con un palabra que me he inventado, que está constituido por dos palabras inglesas, que es paper y tapestry, que es papel y tapiz. Entonces yo lo mezclo y los llamo tapestries. Entonces es como tapices de papel. Estas obras tienen dos cualidades que son importantes. Una de ellas es que pueden plegarse. Entonces se adaptan a diferentes superficies, o sea, puedes poner una en un muro, en una pared que sea pues, en la esquina, y pongo parte de la obra en una de las paredes y la otra parte en la otra pared. También pueden articularse y dar lugar a elementos tridimensionales, llámense esculturas o elementos arquitectónicos. Yo hago la obra que a mí me gustaría ver. Entonces yo luego una vez que he terminado la obra siempre tengo la sensación de que ya no es mía, está ahí y cada uno que la interprete como quiera. Sí que tengo motivaciones a la hora de lo que es el proceso creativo, necesito unas ciertas motivaciones que, como antes decía, pues te nutres de lo que lees, de tus intereses personales, entonces todo eso de alguna manera lo plasmas, aunque sea subconscientemente, en lo que es el trabajo que estás realizando. Y en ese momento tiene un sentido, pero no es que yo pretenda transmitir todas esas motivaciones que yo necesito, como digo, a la hora de crear, al espectador. Si las ve me parece muy bien, pero es que probablemente vea otras. Para mí Palencia supone, es la ciudad donde he crecido y me siento de aquí totalmente, la verdad. Y Palencia me ha brindado la oportunidad de exponer en diferentes lugares emblemáticos.